Estado de la condición, migración, refugio y desplazamiento en América. Cuando hablamos de este tema hablamos de cifras dispares, es decir, los estados tienen unas cifras y la sociedad civil tiene otras cifras. Ejemplo, la Comisión Global indica que en América hay 53 millones de migrantes y la sociedad civil indica que hay 89 millones. Y esto ocurre no solamente porque hay subregistro en las fronteras, sino que hay cierta voluntad política de algunos estados de invisibilizar ciertos flujos migratorios. Por ejemplo, hace algunos años atrás no aparecía Bolivia como uno de los países expulsores más importantes del continente, y desde noviembre del año 2004 venimos junto a otras organizaciones diciendo que es el país expulsor más importante de América, con entre el 39 y el 44% de su población fuera de Bolivia. Y eso no está en la mayoría de los informes ni de la Comisión Global ni de algunas instituciones de los estados. Indicar también que todos los países tienen la triple condición de origen, de tránsito y de destino, y alguna otra cifra que nos puede parecer interesante, que es que han subido las remuneraciones en los países de destino, en cambio las de origen han disminuido casi en un tercio con relación a estos últimos, y en Iberoamérica muere un migrante cada 3 minutos producto de la brutalidad policial o la xenofobia. Hemos indicado en el OSIM también, gracias a los compañeros que me acompañan, que la migración genera una vulnerabilidad específica, distinta a la que tiene la mujer por su condición, a la que tiene el indígena por su condición, a la que tiene el afrodescendiente por su condición, que necesita de una regulación específica. Y hemos dicho que así como el migrante tiene derechos humanos propios, tiene además los derechos humanos que corresponden a la necesidad de afirmar positivamente su vulnerabilidad. Esto nos parece un tema importante que se deriva de una ley de protección jurídica y en muchos países de impunidad respecto a casos de investigación de violación de derechos humanos de los migrantes. Hay inexistencia en 13 países de América de legislación migratoria, barreras idiomáticas y culturales que impiden el ejercicio de derechos humanos. Hoy día incluso se habla del fuero migrante, que es la carga cultural y jurídica que acompaña al migrante en donde él vaya o donde ella vaya, y por lo tanto del necesario juzgamiento y comprensión de ese o esa migrante según ese fuero personal. En materia migratoria no hay países liberales, no hay países progresistas. Muchos países que parecen progresistas, tratándose de migración propia, de refugio o de desplazamiento, son en general bastante conservadores, y vamos a dar varios ejemplos. La disposición a la deportación administrativa que se sigue aplicando a tabla rasa en América sin debido proceso, aun cuanto esto constituye una violación de los derechos humanos. La fijación de excesivas comisiones a las remesas, que van desde un 4% hasta un 56% de la remesa, que va quedando en bancos internacionales, principalmente del norte, y la dispensión familiar. ¿Cuáles son los problemas de los derechos humanos de los migrantes que hemos detectado más importantes, que están en el informe? La ausencia de un sistema efectivo internacional de protección, la inefectividad de algunos mecanismos, falta exigibilidad y faltan instrumentos vinculantes. Los derechos de los migrantes claramente no están bien tratados en la legislación internacional y solo están tratados parcialmente. Y además en muchos casos los estados incumplen sus obligaciones, como ocurre en muchos casos con el refugio, violando las obligaciones de buena fe que tienen los estados. Y además la legislación interna de los países muchas veces está estructurada vulnerando los tratados internacionales que los mismos países consagran. Y además esta nueva tendencia de señalar que la gestión migratoria, que el Estado tiene derecho a ordenar la migración y controlar la migración sin hacer alusión al necesario respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Nos preocupan los niños y niñas migrantes porque entre el año pasado y este año ha habido un incremento de 6,7% de niños muertos en frontera. Y parece que no es tema. Ahí hay más temas que ustedes pueden ver en el informe. Nos preocupa la necesidad de definir el rol de la educación en los países que apunte hacia la integración y la multiculturalidad, sobre todo de la educación pública. Nos preocupa la invisibilización del refugio, que se incrementó entre el año pasado y este año en América en un 3,7%, porque persiste la invisibilización de los refugiados en un 13% como promedio. Es decir, el 13% de los migrantes son refugiados que no conocen que tienen derecho a refugio. Nos preocupa que los estados no están cumpliendo obligaciones de salud
y de negación de educación y vivienda para refugiados que están siendo devueltos a sus países y que muchos de ellos no están siendo sujetos de políticas públicas en materia laboral, pero también de los costos de documentación en los consulados en América. Esto no se habla, y no se habla de gobiernos como el venezolano, que es el que cobra la mayor cantidad de dinero a los refugiados colombianos, por ejemplo, en promedio, o de gobiernos como el costarricense o de gobiernos como el peruano, que tienen en promedio la demora de 6,5 meses en la entrega de documentos para poder obtener la condición de refugio y muchos de este fenómeno de la mujer partida. La mujer enfrenta mayores niveles de discriminación porque es la que se ve forzada a utilizar servicios públicos con daño físico, moral y psicológico por falta de integración y desarraigo. Además, en materia de desplazamiento, según nos ha informado COES, que está presente, es la principal afectada por desplazamiento, puesto que en promedio 2,7 de cada 4 desplazados son mujeres en América. Y hay un incremento, como les señalaba, de 6,2% de niños muertos en frontera, y qué estamos haciendo sobre esto es un nivel preocupante. Pero también estamos haciendo cosas buenas y algunas iniciativas interesantes, como mejorando las condiciones legales para readquirir nacionalidad. La presencia del tema migratorio es una oportunidad en la agenda internacional que ustedes saben que no estaba hace 2 o 3 años. La suscripción de convenios, por ejemplo, del gobierno paraguayo para conceder la reciprocidad y la doble nacionalidad. Gracias. El proceso de regularización que se ha iniciado en Argentina y en otros países, e interesantes parlamentarios, iniciativas, por ejemplo, de la Interparlamentaria y de algunos parlamentarios también españoles, de leyes que están bastante bien fundadas, pero que son desvirtuadas en el trámite, por lo que ellos piden ayuda de las redes e instituciones de la sociedad civil para apoyar legislaciones modelos en América. Nos preocupa la relación seguridad y migración. Nos preocupa que a propósito de campañas de VIH se estigmatice a migrantes. Nos preocupa que la migración se migra en aptitud laboral y en fuga de cerebros en los países de América. Nos preocupa el doble discurso de algunos estados, sobre todo de algunos que parecen progresistas. Nos preocupa el incremento de fenómenos de caza migrantes, pero no solo en las fronteras norteamericanas, sino que en algunos países de América Latina. Pongan en internet la palabra soberanía y con el apellido del país respectivo, y van a encontrar páginas y grupos y blogs y comunidades virtuales de acción xenofóbica impresionante en muchos países de América. El desarrollo exponencial de páginas web antimigrantes que nosotros hemos considerado en un aumento de 17%, y la inversión estatal sin sentido en las deportaciones masivas. Nos preocupa que lo señalaba la compañera, que ciertos países que son de origen estén violando derechos humanos de los migrantes que están en sus países y que sí reclaman por los derechos de sus migrantes afuera. En el caso, por ejemplo, de México, de Bolivia, de Guatemala, de Perú, de Nicaragua, e incluso que tienen un estándar respecto de migrantes latinoamericanos, pero están deportando salvajemente asiáticos y árabes, salvajemente. Nos preocupa el discurso público comunicacional de migrante héroe. Podemos hablar de este tema. Los programas de empleo que están moviendo algunas empresas para fomentar migración extracontinental. El crecimiento de la migración pendular, como comentábamos con Luis Basello en el Foro Mundial anterior. El verdadero apartheid social antimigrante y la impunidad estructural y la ausencia de acceso a la justicia en América, como los estados de tránsito violatorios de derechos humanos en cárceles y en frontera. Creemos que es necesario avanzar más para visibilizar todavía el fenómeno. Yo decía en la Cumbre de las Américas, Pablo Cheriani también me acompañaba en esa oportunidad, que hicimos una encuesta entre 100 agencias de cooperación. ¿Cuántas financiaban migración? Solo 3 de 100. Tampoco es tema en la cooperación internacional. Ojo con ese tema. Ni en muchas redes e instituciones de derechos humanos que creen que desde los derechos humanos se puede entrar a este tema, cuando ustedes como yo bien sabemos que es un tema muy específico de migración, refugio, desplazamiento y población en movimiento. Con esto termino. En mi presentación habrán sido detenidos en América 38 migrantes, de los cuales 3 serán refugiados sin saber que cuentan con derecho de refugio. Habrán deportado a 13 migrantes latinoamericanos en el tiempo de mi presentación sin debido proceso.
De ellos 19 son mujeres, una será inducida a alguna red de trata y prostitución, un niño o niña morirá en fronteras en este plazo por intentar reunirse con sus padres y 3 migrantes serán asesinados o desaparecidos. Los derechos de los humanos de los migrantes son urgentes. Gracias.